Desde pequeño aprendí que la fe era la base de todo. Mi madre siempre repetía que sin Dios no éramos nada, y esas palabras resonaban dentro de mí. La idea de servirlo se convirtió no solo en una creencia, sino en un propósito. Crecí rodeado de oraciones, rituales y enseñanzas sagradas, convencido de que mi misión era ser un guía para los demás. Dediqué años al seminario, sumergiéndome en las escrituras y la teología, absorbiendo cada palabra como una verdad absoluta. Cuando fui ordenado sacerdote, la sensación era de plenitud. Estaba exactamente donde debía estar. Mi parroquia estaba en un pueblo pequeño de México, un lugar donde la fe se entrelazaba con la rutina de cada familia. Bauticé niños, bendije matrimonios y llevé consuelo a quienes sufrían. Era una vida de devoción y servicio, y todos me veían como un pilar inquebrantable. Pero en mi interior algo no encajaba. Durante años intenté ignorar la inquietud que crecía dentro de mí. Cumplía con los rituales, celebraba las misas y repetía las oraciones, pero en ciertos momentos de silencio, cuando me encontraba solo en la iglesia, sentía un vacío profundo. Guiaba a los demás hacia la fe. ¿Pero realmente conocía a Dios? Las dudas me perseguían, pero nunca hablaba de ellas. Un sacerdote no puede demostrar vacilación. Me obligaba a seguir adelante, creyendo que aquella sensación desaparecería con el tiempo. Pero entonces todo cambió. Era una noche tranquila como cualquier otra. La iglesia estaba vacía, iluminada solo por el resplandor de las velas. Después de mi última oración del día, me senté frente al altar reflexionando. Miré la cruz y me sorprendí cuestionando: ¿qué me estoy perdiendo? ¿Por qué me siento tan distante? Cerré los ojos y pedí una señal, cualquier cosa que me diera claridad. Entonces lo sentí. Al principio, una leve presión en el pecho, una incomodidad que me hizo cambiar de posición. Pensé que era cansancio, nada más, pero la sensación creció, extendiéndose como fuego por mis costillas. Un apretón sofocante se apoderó de mí, y mi respiración se volvió corta e irregular. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondieron. Mi visión se oscureció y el mundo a mi alrededor empezó a girar. Mi corazón martillaba en mis oídos. La realidad me golpeó con una fuerza brutal. Estaba muriendo. Caí al suelo, sintiendo el frío del piso contra mi piel. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Quise pedir ayuda, pero mi voz se perdió. El tiempo se ralentizó. El dolor comenzó a desvanecerse, dando paso a una oscuridad absoluta. No sé cuánto tiempo permanecí ahí. No había sonido, miedo, ni dolor, solo un vacío profundo. Pero entonces algo cambió. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si una fuerza invisible me levantara. De repente volví a ver la iglesia, pero desde un ángulo distinto. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi cuerpo seguía ahí, inmóvil en el suelo, pero yo ya no estaba dentro de él. Me veía desde afuera como un espectador. La visión debería haberme aterrorizado, pero lo único que sentí fue una extraña serenidad. Miré hacia el altar, las velas titilando, mi propio rostro pálido y sin vida, y entonces algo llamó mi atención. Una sombra se movía entre los bancos, oscilando en las penumbras. Al principio parecía solo un juego de luces, pero pronto me di cuenta de que se acercaba, y no estaba sola. La oscuridad se volvía más densa a mi alrededor, pero no era un vacío común. Era algo vivo, palpitante, que se movía como una niebla densa e inquieta. No eran solo sombras, eran presencias. Podía sentirlas acercándose, aunque no las veía con claridad. No tenían rostros ni formas definidas, solo siluetas distorsionadas que se retorcían como humo en el viento. Pero su presencia era abrumadora. El aire se volvió más pesado, frío, como una noche sin fin. Algo en mí sabía que aquello no era una simple visión, sino una realidad que iba más allá de cualquier comprensión humana. No hablaban, al menos no de la forma en que estamos acostumbrados, pero podía escucharlas, voces que no eran exactamente voces, susurros que serpenteaban en el silencio como un lamento lejano. ¿Qué decían? No lo sabía, pero lo que sentía era miedo. Algo dentro de mí comenzó a ser arrastrado.
no físicamente, sino de una manera más profunda, como si garras invisibles se clavaran en mi esencia. Estaba siendo jalado, alejado de la única luz que había ahí. Luché, no con mi cuerpo, porque ya no sentía un cuerpo. Luché con mi mente, con mi voluntad. Pero era como nadar contra un río desbordado. Cuanto más resistía, más me absorbía. La comprensión de lo que ocurría me golpeó con fuerza. Toda mi vida había hablado de esta batalla, enseñado sobre ella, advertido a otros sobre lo que nos espera más allá del velo, pero solo ahora lo entendía, solo ahora veía lo que realmente significaba estar frente a la oscuridad. En el instante en que el miedo amenazaba con consumirme, una chispa rompió la oscuridad, pequeña, distante, pero en crecimiento, una luz que en segundos se expandió como una tormenta de fuego blanco. Las sombras se retorcieron, silbando con furia, retrocediendo hacia las tinieblas de donde habían salido. El peso que me arrastraba desapareció como si jamás hubiera existido. Lo que vino después fue distinto a todo lo que había experimentado. La guerra que libraba dentro de mí fue reemplazada por algo mayor, algo innombrable. La luz no era solo un resplandor intenso, tenía presencia, propósito. No veía un rostro, pero sentía que algo me llamaba. Ya no había miedo, solo existía un impulso irresistible para avanzar. Mientras me movía hacia aquella luz, los susurros desaparecieron por completo. El silencio era absoluto, pero paradójicamente lleno de sonido, como una melodía invisible que llenaba el espacio. Había una conciencia ahí, algo infinitamente más grande que yo, pero que, de alguna manera, me conocía. Entonces lo vi. En el centro de la luz una figura se distinguía. No era un hombre común, ni algo que pudiera describirse solo con palabras. Era la propia fuente de la luz y al mismo tiempo distinto de ella. Su rostro era sereno, pero llevaba una autoridad incuestionable. Sus ojos, había algo en ellos que me hizo olvidar todo lo que fui hasta ese momento. Mi nombre resonó, pero no como un simple sonido. Reverberó dentro de mí, llenando cada espacio de mi existencia. Nunca había escuchado mi nombre pronunciado de esa manera antes. Era un llamado, un despertar. Intenté hablar, pero nada salió. ¿Qué podía decir? Pasé toda mi vida hablando de él, enseñando su mensaje, guiando a otros por el camino que creía correcto, pero ahora, frente a él, me di cuenta de lo limitada que era mi comprensión. Él dio un paso al frente y la simple proximidad hizo que algo dentro de mí se rompiera. No era miedo, ni culpa, sino un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Un peso que ahora entendía nunca debí llevar solo. Tú me has servido, dijo, su voz tan suave como firme. ¿Pero realmente me conocen ahora? La pregunta desgarró algo dentro de mí. Yo sabía sobre él. Estudié las Escrituras, prediqué sus enseñanzas, viví conforme a las reglas que creía correctas. Pero, ¿conocerlo? Mi boca se abrió, pero no encontré respuesta. Él continuó. Seguiste los rituales, cumpliste los preceptos, hablaste de mí a muchos, pero ¿alguna vez me buscaste de verdad? ¿Alguna vez deseaste conocerme más allá de los dogmas y las reglas? La verdad cayó sobre mí con el peso de 1000 tormentas. Mi conocimiento era vasto, pero mi corazón estaba distante. Lo que había hecho no era incorrecto, pero sí incompleto. Había seguido una estructura, no una relación. Mis piernas cedieron y me arrodillé frente a él. Lágrimas, que no derramaba desde hacía años, cayeron sin control. Creí que lo estaba haciendo bien, susurré. Creí que eso era suficiente. Él se inclinó y tocó mi hombro. Un calor indescriptible me envolvió. No solo un calor físico, sino algo que tocó mi alma misma. No es tarde, Javier. Sus palabras eran una invitación, no una sentencia. Un llamado a algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Enséñame, pedí. Enséñame a conocerte. Él sonrió. Y en ese momento entendí que ese no era un final, sino el verdadero comienzo. El mundo a mi alrededor comenzó a transformarse una vez más. Sentía que algo me arrastraba a un nivel aún más profundo de conciencia, como si estuviera siendo invitado a ver más allá de las apariencias. La luz que me rodeaba se hizo más intensa, cargada de un significado que aún no comprendía por completo. Frente a mí,
Jesús permanecía inquebrantable, su presencia imponente y al mismo tiempo acogedora. Sabía que algo crucial estaba por suceder, algo que cambiaría mi camino para siempre. Javier, me llamó, su voz firme, pero llena de ternura. Has dedicado tu vida a servirme, pero hay una verdad mayor que necesitas descubrir. Antes de que pudiera responder, la luz a nuestro alrededor titiló, y de repente ya no estaba envuelto en su calidez. En su lugar veía escenas de mi propia vida, como si estuviera frente a un gran espejo que reflejaba no solo mis acciones, sino sus verdaderas intenciones. Vi momentos de mi ministerio, instantes en los que creí estar cumpliendo la obra de Dios, pero al observarlos a través de los ojos de Jesús, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez comprendí cuánto el ritual, las reglas y las tradiciones se habían convertido en el centro de mi propósito. Mis manos estaban ocupadas con obligaciones, pero mi corazón rara vez se abría de verdad. Jesús dio un paso al frente y su voz resonó dentro de mí. La iglesia no es un templo de piedra, Javier. No está hecha de altares ni de cánticos vacíos. Mi iglesia está viva, formada por aquellos que me buscan y sobre todo por aquellos que aman. Las imágenes cambiaron nuevamente. Vi momentos en los que realmente había expresado ese amor sin darme cuenta. Ahí estaba yo, sosteniendo la mano temblorosa de una anciana que lloraba la pérdida de su esposo. En otro instante me vi a mí mismo junto a un joven enfermo, ofreciéndole la unción sagrada mientras su familia se despedía. Luego vi mis manos callosas, ayudando a un agricultor a reparar su techo destruido por una tormenta. Jesús habló otra vez, y sus palabras atravesaron mi alma como una espada de luz. Esos fueron los momentos en los que realmente me encontraste, no por lo que hacías, sino por el amor que ponías en cada gesto. Una mezcla de admiración y vergüenza se agitó dentro de mí. Admiración por descubrir el verdadero poder del amor y vergüenza por darme cuenta de cuántas veces había ignorado esa verdad. Por cada acto de compasión genuina había decenas de momentos en los que me aferré a la forma, olvidando la esencia. Jesús me miró con compasión. Javier, no te condeno, conozco las batallas de tu corazón, pero ahora que has visto la verdad, hay una elección ante ti. ¿Una elección? Mi voz tembló al pronunciar las palabras. Sí, confirmó. Puedes seguir como estás, haciendo el bien sin jamás conocerme de verdad, o puedes abandonar lo que te ata y vivir plenamente en mi amor. Puedes guiar a otros hacia mí, no a través de rituales, sino mediante el testimonio de una vida transformada. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una carga imposible de ignorar. Ya no podía apartar la mirada. El llamado ante mí era mayor que cualquier posición o título. Creía que preservar la iglesia significaba mantener su estructura, pero ahora comprendía que su verdadero fundamento era mucho más profundo. Era guiar almas hacia Cristo. Quiero elegirte a ti, susurré, mi voz quebrada por la emoción. Quiero conocerte de verdad. Quiero vivir para ti. Jesús sonrió, y la luz a su alrededor brilló aún más. Entonces sígueme, y confía en que yo te guiaré en cada paso. En ese instante sentí algo indescriptible dentro de mí. Un calor llenó mi pecho, una paz que disolvió todas las dudas y temores que me atormentaron por años. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez no las necesitaba. Estaba listo para confiar. La luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar nuevamente y sentí que esta jornada aún no había terminado. Algo más estaba por venir. Jesús se acercó y, con una mirada llena de propósito, reveló: lo que has visto aquí no es solo para ti, es para todos aquellos que buscan, para los que están perdidos y para aquellos que han puesto su fe en lo equivocado. Asentí, sintiendo el peso de esa responsabilidad. ¿Cómo podría guiar a otros hacia esta verdad cuando yo mismo pasé años atrapado en lo superficial? Jesús, como si escuchara mis pensamientos, respondió: no fuiste llamado a ser perfecto, fuiste llamado a ser fiel. No será con tu fuerza que cumplirás esta misión, sino con la mía. Y entonces la luz cambió una vez más. De repente vi el mundo como Él lo veía. No eran paisajes ni ciudades, sino vidas, corazones
que anhelaban algo más allá de lo que conocían. Jesús me miró y dijo: «Este es el mundo que vine a salvar, y es el mundo al que te estoy llamando». Las lágrimas rodaron por mi rostro. «¿Pero cómo?», pregunté. «¿Cómo puedo ayudarles a ver lo que yo vi?». Jesús sonrió, viviendo esta verdad, mostrando mi amor con acciones, no solo con palabras, caminando a su lado, no por encima de ellos, y recordándoles que su valor no está en lo que hacen, sino en lo que son para mí. Cada palabra suya resonó en mi alma como semillas cayendo en tierra fértil. Aún no sabía cómo cumpliría este llamado, pero tenía certeza de algo. No podía ignorarlo. Antes de que pudiera decir algo más, sentí su mano sobre mi pecho. Una ola de calor me envolvió, una energía que no solo me llenaba, sino que me transformaba. «No estás solo, Javier», dijo. «Estaré contigo en cada paso». En ese momento comprendí que mi camino apenas comenzaba. Cuando la luz a nuestro alrededor se desvaneció, supe que era hora de regresar. Ya no era el mismo hombre. Había recibido una misión, y esta vez no fallaría. El primer sonido que me golpeó al despertar fue el murmullo de voces. Al principio parecían distantes, como si vinieran de otro mundo. Con el tiempo, se fueron volviendo más nítidas, cargadas de urgencia. Mi cuerpo pesaba como plomo, mi respiración era superficial, pero estaba allí, vivo. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra la luz fría e implacable del hospital. La claridad me obligó a entrecerrar los párpados mientras mi mente intentaba ubicarse. Había máquinas a mi alrededor, monitores emitiendo pitidos constantes y un flujo helado recorriendo mi brazo a través del suero intravenoso. Una enfermera se inclinó sobre mí y su rostro se iluminó con alivio. «Padre, ha despertado». Desperté. Pero esa palabra tenía un peso diferente ahora. No se trataba solo de recuperar la conciencia. Algo dentro de mí había cambiado. El recuerdo aún latía con fuerza en mi mente. La luz intensa, la presencia inconfundible de Jesús, la misión que me confió. Era más real que todo lo que me rodeaba. El médico entró apresurado diciendo algo sobre un ataque cardíaco, sobre cómo fue un milagro que hubiera sobrevivido. Asentí mecánicamente, pero mi mente ya no estaba allí. Revivía cada instante de esa experiencia. Después de que el médico se marchó, me quedé solo, mirando el techo, dejando que la realidad se asentara. Había muerto, había estado ante él, y ahora estaba de vuelta. Pero no solo para seguir viviendo, sino para vivir con un propósito. Los días siguientes pasaron en un ritmo nebuloso. Personas de la parroquia vinieron a visitarme, ofreciéndome oraciones y palabras de consuelo. Fue un milagro, decían. Tuvo suerte. Yo sonreía, agradecía, pero en el fondo sabía que no se trataba de suerte. Era algo más grande, algo que no podía ignorar. Tan pronto como recuperé fuerzas, intenté compartir mi experiencia. Les conté a mis colegas sacerdotes lo que había sucedido, sobre la verdad que ahora comprendía. La fe no se trataba de rituales o dogmas, sino de conocer verdaderamente a Jesús. Algunos me escucharon con interés, pero pronto descartaron mis palabras. Las experiencias cercanas a la muerte pueden ser engañosas, dijo uno de ellos, con un tono amable pero escéptico. El cerebro puede crear visiones bajo estrés. Yo sabía que no era solo un truco de la mente. Algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. No todos dudaron. Algunos feligreses me escucharon con los ojos llenos de lágrimas, absorbiendo cada palabra. ¿Cree usted que Jesús nos está llamando a algo más grande?, preguntó una mujer con timidez. Sí, respondí, con una certeza que nunca antes había sentido. Él nos llama a mucho más que seguir tradiciones. Quiere que lo conozcamos de verdad, que vivamos con amor, humildad y compasión. Esa conversación fue un punto de inflexión. Cuando regresé a la iglesia, entendí que no podía seguir como antes. No bastaba con repetir oraciones, seguir protocolos, celebrar misas de forma mecánica. Mi misión ahora era diferente. Me dediqué más a las personas, mirarlas a los ojos, escuchar su dolor, caminar junto a ellas en su búsqueda de fe. Visité enfermos, ayudé a los que sufrían, extendí la mano a los que estaban perdidos. No solo predicaba sobre Cristo, comencé a demostrar su amor con mis acciones. Mis sermones cambiaron.
Dejé de hablar únicamente sobre la obediencia a la iglesia y comencé a hablar sobre la relación personal con Jesús, sobre cómo Él nos conoce y desea que nosotros también lo conozcamos. Algunas personas abrazaron este mensaje, diciendo que nunca habían sentido a Dios tan cerca. Otras se aferraron a las tradiciones por temor al cambio, y estaba bien. No estaba allí para forzar a nadie, sino para guiar con amor y verdad. No fue un camino fácil. Enfrenté resistencia, dudas y momentos de soledad, pero cada vez que me cuestionaba, recordaba las palabras que escuché en aquella luz. No estás solo, yo te guiaré. Los meses pasaron y el cambio en la parroquia era evidente. Personas que antes se sentían distantes comenzaron a encontrar sentido en la fe. Familias se reconectaron, se restauraron lazos de compasión. La iglesia dejó de ser solo un edificio y se convirtió en un hogar espiritual. Y yo encontré una paz que nunca antes había sentido. Las inquietudes que antes me atormentaban desaparecieron, reemplazadas por una certeza tranquila. Mi valor no estaba en un título o en los rituales, sino en el hecho de que Él me veía y me amaba. Una noche, sentado solo en la iglesia silenciosa, observé las velas titilar suavemente. Pensé en la noche en que todo cambió, en el dolor, el miedo, la oscuridad, pero sobre todo pensé en la luz que me envolvió, que me transformó. La fe, comprendí, nunca se trató de reglas o tradiciones, siempre se trató de Él, de conocerlo, amarlo y dejar que ese amor transformara cada parte de nuestra vida. Me arrodillé ante el altar y murmuré una oración no por mí, sino por las personas a las que había sido llamado a servir. Señor, ayúdame a mostrarles lo que me mostraste. Y en ese instante sentí su presencia una vez más, real, viva, poderosa. Estaba exactamente donde debía estar y por primera vez estaba listo para todo lo que viniera. Si has llegado hasta aquí, debes saber que no fue por casualidad. Tal vez algo dentro de ti sintió este llamado, esta necesidad de buscar respuestas más allá de las palabras, más allá de los rituales. Sé lo que es. Pasé toda una vida convencido de que conocía la verdad, pero solo cuando atravesé la oscuridad vi la luz de verdad. ¿Y tú? ¿Te has detenido a mirar dentro de ti y preguntarte qué estás buscando realmente? ¿Qué quieres encontrar? La respuesta, amigo mío, no está afuera, siempre ha estado dentro de ti. Recuerdo una noche, hace muchos años, en la que me senté ante un altar vacío, perdido en mis pensamientos. Pregunté a Dios si estaba en el camino correcto, pero lo único que recibí fue silencio. Y ese silencio me persiguió por mucho tiempo, hasta que un día entendí. Dios nunca estuvo distante. Era yo quien estaba mirando en la dirección equivocada. Y si has llegado hasta aquí, quizás también sientas este llamado, esta inquietud. No la ignores, cuestiona, busca, porque a veces lo que nos enseñaron no es todo lo que hay por saber. Ahora, hablando en serio y con un toque de humor, si te gustó este video, no olvides dejar tu like. Sí, ese que parece un simple clic, pero que hace toda la diferencia para que este mensaje llegue a más personas. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez has sentido esta conexión profunda, esta certeza de que algo más grande te guiaba? Y por supuesto, suscríbete al canal. Después de todo, estamos juntos en este camino y te prometo que no te dejaré perdido en él. Y antes de que te vayas, déjame contarte un secreto. Hay 2 videos esperándote al lado, pero no son cualquier video. Son puertas a preguntas que tal vez nunca te hayas hecho, o quizás sí, pero aún no encontraste las respuestas, y créeme, están mucho más cerca de lo que imaginas. Elige uno o los 2 y prepárate. Lo que descubras podría cambiarlo todo. Nos vemos allí.